Jóvenes, ¿qué tal están ustedes? Muy buenos días, estamos en la 29ª semana de sesión de clases, correspondiente al curso de lenguaje. Esta clase está dirigida para los alumnos de tercer grado de educación secundaria. Entonces, para estudiar sintaxis, jóvenes, y es lo que hemos hecho, ¿no? En todos los últimos días de clase, ¿no? En las últimas semanas de clase. Con respecto al curso, ¿no? Hicimos estructura de un sintaxis. Las dos partes fundamentales de un sintaxis vendría a ser, ¿no? El sujeto y el otro vendría a ser el predicado. Lo hemos realizado. Ahora, tanto el sujeto y tanto el predicado, cualquiera de los dos, tienen, ¿no? Una estructura también. El sujeto va a tener modificadores, como el predicado va a tener, en todo caso, objetos, directo o indirecto, atributos o predicativos, en todo caso. Y en una clase anterior, también habíamos realizado cómo se debe, ¿no? Estructurar correctamente un sintaxis, pero también va a haber más clases sobre eso. Bueno, el día de hoy, jóvenes, hoy vamos a realizar lo que son oraciones compuestas coordinadas conjuntivas. O sea, en jóvenes, cuando nosotros hablamos de oraciones compuestas, ¿no? Eh, tenemos que afirmar algo, que es muy diferente a oraciones simples, lo que hemos hecho en la semana pasada. Son muy diferentes. Pues las oraciones simples presentan una sola idea o pensamiento y no se encierran con proposiciones en su interior. Solo presentan un verbo conjugado o perifrásico. O sea, en las oraciones simples vamos a encontrar un solo verbo. En las oraciones compuestas vamos a encontrar dos verbos. Por ejemplo, en una oración simple, yo puedo decir la mujer es más sensible del mundo. ¿Quién es más sensible del mundo? La mujer. Es una oración simple. ¿Por qué? Porque en todo caso solamente tiene un verbo y es copulativo. Es del verbo ser. Esas son las oraciones simples que ustedes deben tener en cuenta para poder entender en todo caso, ¿no? La clase del día de hoy. Ya lo habíamos explicado, ¿no? En la clase pasada, todo sobre las oraciones simples. A ver, acá dice, María diseña casas y Miguel programa computadores. Ah, María diseña casas y Miguel programa computadoras. Jóvenes, para poder iniciar, ¿no? La clase del día de hoy, tenemos que darnos cuenta sobre la imagen que se está proyectando. Te dice, María diseña casas. ¿Quién diseña casas? María. Ah, acá hay uno, un sujeto. ¿Quién diseña casas? María. Diseña de diseñar, un verbo. Este es el sujeto. La parte de acá lo que sobra vendría a ser el predicado. Miguel programa computadoras. ¿Quién programa computadoras? Miguel. Sujeto. Y el resto vendría a ser predicado. Programa de programar, verbo. Como ustedes se están dando cuenta, hay un verbo y hay dos verbos. Y aparte de eso, otra observación, jóvenes, que deben hacer es el enlace y. A eso, jóvenes, se le va a llamar oraciones compuestas coordinadas. ¿Por qué oraciones compuestas y todo caso coordinadas? Porque presentan más dos o más proposiciones. Esto es esa proposición uno, proposición 2.
o expresan dos o más juicios o dos o más pensamientos. Es muy diferente a la oración simple que solamente produce un pensamiento. Sin embargo, pues no, las oraciones compuestas producen dos o más pensamientos. Y puede poseer pues varios verbos. Entonces, como hemos visto en el ejemplo de acá, posee dos verbos. Entonces, a eso, jóvenes, le va a llamar oraciones no compuestas, coordinadas. Ya, entonces, bien, marco general. Se denomina oración compuesta a aquella oración que presenta más de un enunciado, donde cada enunciado es considerado una proposición. Por lo tanto, las oraciones compuestas se pueden clasificar según el tipo de proposición. Ah, pero un momentito. ¿Qué diferencia hay entre proposición? Jóvenes, las proposiciones son conjuntos de palabras con sentido completo, pero carentes de autonomía sintáctica. Por ejemplo, yo puedo decir, los hijos esperaban al padre y la madre lloraba por su amado. Esa es una proposición. Los hijos esperaban al padre, una proposición. Y es un enlace, la madre lloraba por su amado, que también vendría a ser otra proposición. O sea, la proposición va a necesitar, jóvenes, ya, de las categorías gramaticales para que pueda tener sentido completo. Esa es una proposición. O sea, la proposición es un tipo de oración. Es un tipo de oración. Proposición, dice ahí. Una oración que ha ganado su independencia sintáctica al verse integrado mediante un nexo en una unidad mayor, pierde su independencia y se convierte en preposición. O sea, ¿qué es una proposición? Es una oración que ha ganado su independencia sintáctica al verse integrada mediante un nexo en una unidad mayor. ¿Cómo es eso? Ejemplo. El joven estudia letras y su hermano se prepara en ciencias. O sea, proposición es un conjunto de palabras organizadas con sentido completo. Ahí está. El joven estudia letras. ¿Quién estudia letras? La joven. La joven vendría a ser sujeto, estudia letras predicado. Joven núcleo, la vendría a ser modificador directo. Estudio núcleo del predicado, no, ahí está. Y letras, objeto directo. Ahora, jóvenes, su hermano se prepara en ciencias. También son conjuntos de palabras que tienen sentido completo. Su hermano se prepara en ciencias. ¿Quién se prepara en ciencias? Su hermano. Ahora, si yo le pongo un enlace y todo esto se vuelve pues una oración compuesta. ¿Por qué? Porque estoy poniendo un enlace y tiene más de dos verbos. Esto vendría a ser proposición uno y esto vendría a ser proposición 2. Esa es una proposición. Entonces, eso tiene que quedar claro, jóvenes, en todo caso, de qué vendría a ser pues una proposición. Ahora más o menos ya tienen idea, ¿no? De qué es una proposición. Muy bien, prosigamos. Se convierte en oraciones dependientes o proposiciones cuando se enlazan a una estructura mayor. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, jóvenes, tenemos la joven estudia letras y su hermano se prepara en ciencias. Ahora,
¿Por qué va a depender? Su hermano se prepara en ciencias. Esta oración, va, para que tenga sentido, va a depender de esta. Y este va a depender de este. Ambos van a depender del uno. ¿Para qué? Para que tengan sentido completo. Ahora, la joven estudia letras, vendría a ser una proposición. Y su hermano se prepara en ciencias, la segunda proposición. Proposición uno, proposición 2. ¿Quién estudia letras? La joven, sujeto. Y su hermano se prepara en ciencias. ¿Quién se prepara en ciencias? Su hermano, sujeto. Como ustedes pueden ver, jóvenes, como se pueden dar cuenta, hay dos sujetos. Y también va a haber dos predicados. A eso se le va a llamar oraciones compuestas. ¿Por qué? Porque se están enlazando. ¿A qué con? Miren, este es un enlace. Se enlazan. Entonces, a este se le llama proposición coordinada. El otro también se le llama proposición, en todo caso, coordinada. A eso nos referimos, jóvenes, cuando una oración dependiente se convierte pues en una proposición. O proposiciones se enlazan en una estructura media. A eso se le llama, disculpen, oraciones compuestas. La joven estudia letras. Su hermano se prepara en ciencias. Ah, pero el enlace no solamente puede ser pues conjugaciones, sino también signos de puntuación. La joven estudia letras, punto y coma. Su hermano se prepara en ciencias. Proposición coordinada uno, proposición coordinada 2. Y este se va a enlazar a una estructura mayor, que es su hermano se prepara en ciencias. Ah, no solamente puede ser las conjugaciones, como vi, sino también signos de puntuación. Y en el caso 3 pues, tenemos, ¿no? La joven estudia letras, mientras su hermano se prepara en ciencias. Entonces, acá también tenemos un enlace, mientras, que también puede ser una coma, acompañado de una coma. Miren, se acompaña de una coma y se pone un enlace. Coma, mientras su hermano se prepara en ciencias. Proposición uno, proposición 2. Y todo esto se hace una oración compuesta. Entonces es una oración compuesta, jóvenes. Entonces tenemos que tener en claro eso. Tenemos que tener muy en claro, ¿no? Todas estas cositas pues, que estamos realizando. ¿Ya? Ahí está. Muy bien. A ver, prosigamos. Clases de proposición. En las clases de proposiciones, pues, jóvenes, vamos a encontrar las proposiciones coordinadas conjuntivas. ¿Y qué quiere decir las proposiciones coordinadas conjuntivas? Cuando dos o más enunciados se vinculan por medio de conjunciones coordinantes copulativas, disyuntivas, adversativas, hilativas y explicativas. Ah, pero, profesor, un momentito. ¿Y qué vendría a ser pues una proposición? ¿O qué en todo caso vendría a ser una conjugación? Conjugaciones, pues jóvenes, son el enlace. Los enlaces que van a tener, ¿no? La sintaxis dentro de una oración. A eso le vamos a conocer, jóvenes, ¿no? Como conjunción. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también en eso.
Pues la conjunción jóvenes carece de significado propio. Es una categoría invariable y carece de accidentes gramaticales. O sea, una conjunción sirve como nexo coordinante y subordinante. Cuando hablamos de coordinadas, jóvenes, ¿no? Eh, por ejemplo, las coordinantes, ¿no? Tienen igual jerarquía de ideas. Y cuando te dice, ¿no? Disyuntivas, indica elección entre dos o más cosas. Quiero un celular o una tablet. En disyuntivas. Te da a elegir solamente una cosa, pero te da dos opciones y eliges una. Y las conjunciones, ¿no? Disyuntivas son o y u. Las adversativas dan idea de oposición. Por ejemplo, están el pero, el más, el sino, el aunque, el empero, el sin embargo y no obstante, que también son nexos. Las ilativas indican consecuencia. Por ejemplo, así que, con qué, luego, pues, entonces y por consiguiente. Y las explicativas, pues, jóvenes indican distribución, hora, bien o ya sea. Y las copulativas simplemente enlazan o unen. Ahí está el i, el e, el ni y el que. Esas son las coordinantes. Entonces, todos habíamos vuelto y ella sabíamos, todos habíamos vuelto y de ella nada sabíamos aún. E Irene, en verdad, estaba triste. E, y e son, en todo caso, conjunciones copulativas que enlazan y unen. Estamos uniendo. ¿Juego fútbol o repaso este curso? Es una conjunción coordinante disyuntiva. Te da a escoger dos ideas. Bien juegas fútbol o bien repasas ese curso. Se hace lo que se puede. Sin embargo, aún hemos logrado encontrar la causa. Sin embargo, jóvenes, vendría a ser pues una adversativa, una idea de oposición. Ya hice lo que debía hacer. Por lo tanto, ese por lo tanto, ¿no? Es hilativas de consecuencia. Y no obstante, también vendría a ser adversativa de oposición. Entonces, las conjunciones coordinantes tenemos las copulativas, el i, el e, el ni. Luis vende y Juan compra, ahí está. Disyuntivas, que te van a escoger una cosa, que está el o el u. Tú vienes o yo me voy. Adversativas, que son oposiciones, el más, el pero, el sin embargo, el aunque, el no obstante, el si no, ahí está. Y lativas, ¿no? Que son, pues, indican consecuencias, así que, por lo tanto, luego, entonces, por consiguiente, etcétera, y las distributivas o las explicativas, que es decir, o sea, esto es. Entonces, ahí está. Son conjugaciones que sirven como enlaces o nexos. Y por último tenemos las proposiciones coordinadas yuxtapuestas. Cuando dos o más enunciados, dice, se vinculan por medio de signos de puntuación, coma, punto y coma o dos puntos. Entonces, acá ya no vamos a usar enlaces coordinantes, sino vamos a usar signos de puntuación. Yo venderé todo lo que puedo, coma. Entonces ahí puedo decir, y tú compras lo que sea necesario, ¿sí o no? Pero en vez de ese y, de esa confusión, estoy poniendo un signo de puntuación. Y ellos nos vigilarán, coma, ellos nos vigilarán. Las cosas estaban saliendo bien. Todo parecía encarrilado. Suspiramos aliviados. Todo esto es una oración, pero hay acá una proposición, dos proposiciones, tres, que están unidos con enlaces de signos de puntuación, que sirven como enlaces. Ella era perfecta para mí. Dos puntos. Sus ojos y su boca se habían vuelto mi símbolo. Idea uno, idea 2. O sea, proposición uno, proposición 2, unidos por signos de puntuación.
puntuación, que también sirven como enlaces. Los signos de puntuación reemplazan a los conectores. Existen oraciones compuestas cuyas proposiciones conjuntivas y yuxtapuestas se combinan. Por ejemplo, ella ha llegado temprano al trabajo. Punto y coma. No puedo terminar con las cartas encargadas. Puedo decir, ella ha llegado temprano al trabajo. Punto y coma. Pero no puedo terminar con las cartas encargadas. O sea, puede haber un enlace y también signos de puntuación. Se pueden combinar, jóvenes. Entonces, eso pues vendría a ser, ¿no? En todo caso, la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, nos estaremos viendo más rato. Espero que hayan atendido bien la clase del día de hoy. Y estaremos repasando en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día.